Estado, vamos a encontrar un... Ahora sí, cuando nosotros encontramos nuestra Constitución Política del Estado, vamos a encontrar en una primera parte lo que es el preámbulo y después en una segunda parte vamos a encontrar lo que nosotros los abogados llamamos la parte dogmática, porque efectivamente ahí en la segunda parte están los derechos fundamentales de las personas, la forma de Estado, el modelo de Estado, la forma de gobierno, las garantías constitucionales. Y en una tercera parte se encuentra lo que nos conocemos la parte orgánica. Es en esta parte orgánica que está diseñada la estructura del Estado, los órganos del poder público, las competencias que se asignan a los diferentes niveles de gobierno, pero la pregunta que muchas veces nos hacemos es, el preámbulo, que parece ser más un texto hasta poético en nuestra Constitución Política del Estado, ¿será parte realmente de la Constitución Política del Estado? Es la pregunta que muchos nos hacemos. Y la respuesta va a ser sí, efectivamente, el preámbulo de la Constitución Política del Estado forma parte de la Constitución Política del Estado y en ese sentido es un texto, una declaración que irradia el contenido de la Constitución como tal. Dicho esto, nosotros vamos a entender la Constitución Política del Estado a partir del artículo 410 de ese texto que dice de la siguiente manera. El artículo 410 en su parágrafo segundo señala: la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. Hasta ahí es importante, bueno, el texto que yo he leído, el artículo, el parágrafo que he terminado de leer o que he leído continúa, pero es esta afirmación la que nos tiene que interesar en esta noche. Dice el constituyente que el texto constitucional, la Constitución Política del Estado, dice que es la norma suprema del ordenamiento jurídico. Eso quiere decir que en un Estado de Derecho existe un sistema normativo en cuya cúspide o más arriba, si me permiten el término, está la Constitución Política del Estado. Por debajo de la Constitución Política del Estado estarán las leyes y por debajo de las leyes estarán los decretos, decretos supremos, decretos en sí, ya no siempre del nivel central del Estado, pueden ser decretos municipales y cuando hablamos de leyes también estamos hablando de leyes del nivel central del Estado y de las entidades territoriales autónomas. Y así sucesivamente este texto, el artículo 410 de la Constitución Política del Estado, primero sitúa la Constitución Política del Estado, segundo los tratados internacionales, tercero las leyes, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de la legislación departamental, municipal e indígena, y cuarto los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes. Eso dice el artículo 410 de la Constitución Política del Estado. A partir de este texto constitucional, nosotros vamos a entender que la Constitución Política del Estado subordina a todas las normas que tienen rango infraconstitucional. Es decir, una ley nunca podrá sobreponerse a lo que dice la Constitución Política del Estado. Y un decreto supremo tampoco podrá sobreponerse a lo que dice una ley. Eso es en un sistema de gradación que nos arroja el artículo 410 del texto constitucional. Ahora bien, para nosotros es importante también conocer, si tenemos la Constitución Política del Estado en la cúspide, pero ¿en qué casos la Constitución Política del Estado puede probablemente bajar a un rango inferior? La misma Constitución Política del Estado en el artículo 256 señala que
También forman parte del ordenamiento jurídico de un Estado los convenios y los tratados internacionales que el país suscribe con otros estados o con los organismos internacionales. Ello, por ejemplo, tenemos el caso de la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En sí, muchos otros convenios, muchas otras normas de orden internacional, siempre caracterizados por la protección de los derechos humanos. En este sentido, el artículo 256 de la Constitución Política del Estado va a decir que, o va a establecer que, si un tratado internacional en materia de derechos humanos reconoce de mejor manera o protege de mejor manera los derechos reconocidos en favor de las personas, ese tratado internacional se va a aplicar con preferencia incluso a nuestra Constitución. Esto tiene mucho sentido y tiene mucha lógica porque a la hora de abordar los derechos fundamentales, siempre nosotros nos vamos a regir por lo que son los principios reconocidos en la Constitución Política del Estado. Por ejemplo, y los principios que van a regir tanto, y en este caso, dicho sea de paso, los principios que orientan o que caracterizan a los derechos humanos o los derechos fundamentales. Uno de los principios de los derechos humanos, de la interpretación de los derechos humanos, por ejemplo, es el principio de progresividad. Otro de los derechos es el principio de interdependencia, favorabilidad, y así sucesivamente. Todos los derechos siempre se interpretan de manera progresiva. No puede haber un reconocimiento de un derecho, digamos, en este momento, y al año reconocerse de menor manera posible. El reconocimiento de los derechos siempre es de manera progresiva. Eso quiere decir que en la medida que vaya transcurriendo el tiempo, el Estado debe garantizar el reconocimiento de los derechos en la medida que sea más satisfactorio con el transcurrir del tiempo. Eso significa el principio de progresividad y eso está en nuestra Constitución Política del Estado, el principio de progresividad en el artículo 13. También es importante recalcar que el principio de interdependencia, los derechos fundamentales y a nivel internacional los derechos humanos nunca se interpretan de manera aislada, siempre son interdependientes. El derecho a la vida va a tener conexión con el derecho a la salud. El derecho a la salud probablemente tenga con el derecho al trabajo. El derecho al trabajo va a tener íntima conexión con el derecho al salario. Si ustedes se dan cuenta, es como una cadena formada por varios eslabones y no se puede concebir de manera separada. Eso significa el derecho, es decir, el principio de interdependencia, porque cada derecho fundamental está concatenado a otro derecho. Ahora bien, el derecho, es decir, el principio, y entre otros principios de interpretación está el principio de favorabilidad en la medida en que siempre en un acto, sea jurisdiccional o administrativo, es decir, a la hora de impartir justicia, ya sea una justicia administrativa o una justicia emanada de la jurisdicción ordinaria, las normas siempre se van a interpretar en favor de los derechos humanos y muchas veces en favor de la persona. Por eso se dice el principio de favorabilidad y más adelante veremos el principio pro homine o en favor del hombre. Pero cuando hablamos del favor del hombre, no necesariamente nos estamos refiriendo al género, sino a la persona como tal, que también conocido como principio pro persona. Ahora bien, a nosotros nos interesa conocer algunas puntualizaciones respecto a lo que nosotros nos interesa y a lo que hemos venido esta noche. A mí me han invitado a hacer una exposición muy breve, por cierto, porque ya es fin de semana y entiendo que hemos tenido probablemente una semana agotador y con las clases incluso en domingo es un poco cansador también y yo no quiero ser cansador. No obstante de ello, yo quiero ser un poco
muy abierto en esta conversación y quiero transmitirles que cualquier duda, cualquier pregunta, alguna pregunta que ustedes tengan, no tengan problema en interrumpirme, pueden preguntar para absolver las dudas. A nosotros nos interesa saber cómo partimos o cómo concibe la Constitución Política del Estado el ejercicio de la función pública. Para ello nosotros tenemos que hablar necesariamente de los principios. Y los principios son, perdón, los principios constitucionalizados tienen características muy específicas a la hora de cierto análisis. Es así que los abogados fundamentalmente nos regimos por lo que son los principios constitucionalizados. La Constitución Política del Estado va a reconocer derechos fundamentales, garantías constitucionales. Rigoberto, por favor, te rogaría que desactives tu micrófono, por favor. Gracias, gracias, Rigoberto. La Constitución Política del Estado, decíamos entonces, va a reconocer los derechos fundamentales, las garantías constitucionales, también va a reconocer los valores supremos y los principios. Podríamos probablemente pasarnos toda la clase desarrollando qué son los derechos fundamentales, qué son las garantías constitucionales, qué son los valores supremos y qué son los principios. Pero lo vamos a abordar de manera muy simple y de la manera más didáctica posible. Los derechos fundamentales, a la hora de ser abordados desde una óptica constitucional, simplemente son prerrogativas que el Estado reconoce en favor de las personas. Por eso es un poco hasta incómodo muchas veces confundir a la Constitución Política del Estado con la Carta Magna. Muchos colegas probablemente cometen la imprudencia de confundir a la Constitución Política del Estado con la Carta Magna, con el que en lo personal yo no estoy de acuerdo. La Carta Magna es un documento del año 1215 en la que un monarca otorga derechos en favor de sus súbditos. En cambio, la Constitución Política del Estado no otorga ningún derecho. Lo que hace la Constitución Política del Estado es reconocer un derecho. Actualmente, o bueno, después de haber transcurrido, la historia nos demuestra, ¿no?, que en el año 1900, desde el año 1939 hasta el año 1945, el mundo sufre una de las tragedias, una de las catástrofes muy, muy significativos que nos va a permitir a nosotros hacer un salto a la hora del reconocimiento de los derechos fundamentales. Nos estamos refiriendo a la Segunda Guerra Mundial. A partir de ahí existe un desarrollo bastante respecto al reconocimiento de los derechos. En este entendido, si la Carta Magna reconoce, es decir, otorga derechos fundamentales a través de ese instrumento, un monarca otorga los derechos fundamentales, la Constitución Política del Estado ya no otorga. Lo que hace es reconocer los derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque el ser humano, por su sola condición de ser humano, ya nace como titular de los derechos fundamentales, por lo que el Estado no tiene que otorgar ningún derecho, sino lo único que tiene que hacer es reconocer sus derechos. Ahora, eso en cuanto a los derechos. En este entendido, los derechos fundamentales van a funcionar como barreras de contención en contra del ejercicio del poder público. Si el Estado, a través del ejercicio del poder público, comete arbitrariedades o
podría cometer torpezas en detrimento de la integridad de la persona. Los derechos fundamentales ahí fungen como barreras de contención para frenar el abuso del poder público. Ahora, pasando de los derechos fundamentales a las garantías constitucionales, las garantías constitucionales no son otra cosa como lo dice su nombre, garantizan la vigencia de los derechos fundamentales. Y ya ahí entrando a la parte más doctrinal, podríamos decir que hay dos formas de garantizar, hay dos tipos de garantías jurisdiccionales. Unos que son garantías jurisdiccionales de tipo normativo y otras que son las garantías de tipo jurisdiccional. Las garantías de tipo normativo son las que están establecidas en la Constitución Política del Estado, como por ejemplo la garantía de no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es una garantía consagrada en la Constitución Política del Estado. La inviolabilidad del domicilio también va a funcionar en cierto momento como una garantía. Y así también la garantía de siempre ser asistido por un abogado defensor cuando es sometida la persona a un proceso judicial o administrativo. En tanto, las otras formas de garantía, que son las garantías de tipo jurisdiccional, siempre exigen la intervención de una autoridad judicial. Y a través de la intervención de esta autoridad judicial se garantizan la vigencia de los derechos fundamentales. Entonces, es importante recalcar que a la hora de abordar el estudio de los derechos fundamentales, una cosa son los derechos fundamentales y otra cosa son las garantías. Las garantías, como su nombre indican, van a garantizar la vigencia y la eficacia de estos derechos. Pero pasemos ahora a los valores supremos. Por ejemplo, el artículo 8 de la Constitución Política del Estado, ¿qué nos dice? El artículo 8 dice, en su segundo parágrafo, dice, el Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad, por no mencionar todo el catálogo de los valores que están consagrados, es decir, que están establecidos en el artículo 8, parágrafo segundo. ¿Cuál es la función de los valores? La doctrina nos enseña que los valores son los ideales máximos de una sociedad. O sea que cuando el constituyente boliviano se pone a elaborar la constitución política del Estado, recogiendo la voluntad del soberano, establece unos ideales, unos máximos, ¿no? Como para decir, a ver, mi máximo ideal es llegar a la unidad, llegar a la igualdad, llegar a la inclusión. Entonces funcionan como ideales, algo que está allá, pero nuestro objetivo es alcanzar ahí. Más o menos así funcionan los valores supremos de una sociedad. Ahora bien, por último, vamos a abordar lo que son los principios constitucionales. En este entendido, los principios constitucionales, hay una sentencia constitucional del Tribunal Constitucional que yo me voy a permitir leer en este momento. No es largo, es una cosa muy pequeña que dice así. Y habla de la triple faceta que configuran los principios. Y esta sentencia constitucional dice, los principios tienen tres funciones específicas. Inciso A, una función interpretativa, una fundamentadora del orden social y una tercera supletoria. Es decir, los principios constitucionales cumplen tres funciones, una interpretativa, fundamentadora del orden social y supletoria. ¿Por qué se dice que es interpretativa? Esta sentencia dice, los principios tienen una función interpretativa por tener una aptitud suficiente de dirección y orientación para su aplicación específica de las normas. Es decir,
orientan la aplicación o la interpretación de una norma. A la hora de aplicar una norma, ya sea una autoridad judicial o una autoridad administrativa, a la hora de aplicar una norma, tiene que orientarse a través de los principios o con los principios establecidos en la Constitución Política del Estado. Esta sentencia continúa diciendo, hablando de la función interpretativa, continúa diciendo, así dice, ¿no? Los principios generales del derecho tienen aptitud suficiente para interpretar todos los actos de la vida social. No solamente de las normas, sino que también tienen, dice, la aptitud para interpretar los actos de la vida social y dice esto porque hacen posible que el intérprete seleccione en todos los sentidos posibles que pueda tener un acto jurídico, normativo o no, aquel que sea más acorde con los principios generales del derecho. Obligación que si no es cumplida podrá ser exigida jurídicamente por quien se vea afectado por el acto incorrectamente interpretado. Concluye esta parte diciendo que en ese orden se debe establecer que los principios determinan las fronteras de lo jurídico, así como también sus fuentes, su rango respectivo y los requerimientos que las normas deben cumplir para respetarlos, su método de interpretación y la manera de complementarlas. Eso en cuanto a la función interpretativa de los principios. Pero como decíamos, no solamente se limita a la función interpretativa, sino también cumple una función fundamentadora del orden social. Y en ese sentido, esta sentencia señala que los principios en su función fundamentadora o informadora del orden jurídico operativizan la consecución de los fenómenos de constitucionalización para informar de contenido los actos de la vida social, siendo por tanto en el Estado Plurinacional de Bolivia, dice, herramientas idóneas para la materialización de la Constitución axiomática desarrollada, bueno, en esta sentencia constitucional. En ese marco, citando a un autor, García de Enterría, señala que los principios son los únicos instrumentos disponibles para dar sentido a las instituciones y para articular el sistema general del ordenamiento. Eso en cuanto a la función fundamentadora del orden social. Pero existe una tercera función de los principios. ¿Y cuál es esa tercera? Es la función supletoria. Y cuando hablamos de la función supletoria, vamos a decir que los principios tienen también, dice esta sentencia constitucional, una función supletoria, ya que por su naturaleza directriz e informadora del orden jurídico, a través de la labor hermenéutica, servirán para cubrir vacíos o indeterminaciones normativas, brindando un alcance acorde con el orden constitucional. Esto quiere decir que si a la hora de aplicar una ley, por decir una ley, la ley 1178, o sus reglamentos, a la hora de aplicar esa ley, si el intérprete de esa ley, que puede ser la autoridad administrativa, encuentra vacíos normativos, encuentra indeterminaciones normativas, entonces tiene que guiarse con estos principios. ¿Por qué? Porque estos principios constitucionales cumplen la función supletoria. Eso quiere decir que cuando hay un vacío normativo, la ley no dice nada aparentemente sobre un punto específico, o es indeterminada la ley, no es específica, en ese sentido, el intérprete o la autoridad que esté a punto de aplicar la ley debe guiarse, debe orientarse por los principios constitucionalizados. Yendo y entrando en materia ahora sí. ¿Cuáles son esos principios? ¿De qué principios estamos hablando? A nosotros nos interesa el ejercicio de la función. Entendido. En ese entendido, el artículo 232 de la Constitución Política del Estado dice así: la administración pública se rige por los principios de legitimidad,
legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados. En este entendido, todos estos principios que yo les he mencionado o que la Constitución Política del Estado establece en el artículo 232, simplemente van a funcionar a partir de estos tres elementos. Y estos tres elementos son la función interpretativa, la función fundamentadora del orden social y la función supletoria. La administración pública se va a regir a través de estos principios, es decir, las autoridades administrativas o el servidor público en el ejercicio de la función pública necesariamente tiene que orientar sus actos regidos o orientados en estos principios. Sus actos tienen que caracterizarse orientados en estos principios, porque eso es la orden, eso es lo que el constituyente manda. Es decir, si no existiesen estos principios, entonces la labor de los servidores públicos, el comportamiento, el accionar del servidor público no tendría un sentido. Quien va a marcar, es decir, el aspecto, los elementos que van a marcar las directrices del servidor público son estos principios. Estos principios van a regir como a través de una función interpretativa, fundamentadora del orden social y supletoria. La autoridad judicial y las autoridades administrativas, a la hora de aplicar las leyes, necesariamente tendrán que guiarse. Hay un micrófono abierto por ahí, por favor, no sé de quién. Juan Carlos. Ahora sí, gracias. Decíamos entonces que los servidores públicos, indistintamente de su categoría, porque ustedes saben muy bien que servidor público es desde los altos dignatarios del Estado hasta la última persona que tiene dependencia. Entonces, todos los servidores públicos deberán orientar sus actos en función a estos principios. Y decíamos, si una autoridad judicial, una autoridad sumariante, un director jurídico, un secretario, un director, un jefe de unidad, a la hora de aplicar las normas en este ámbito, necesariamente tendrá que orientar su accionar e interpretar las leyes destinadas para que esta autoridad o este servidor público interprete en virtud a estos principios, porque estos principios son los que marcan las pautas o las directrices por donde tenemos que transitar. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta que alguien querría hacer? No. ¿Hay alguna pregunta? No tenemos preguntas, ¿verdad? Bueno, pues entendemos entonces que todo está claro. Vamos a seguir adelante con la exposición y siguiendo esta misma línea, nosotros vamos a decir que la Constitución Política del Estado establece o constituye órganos de poder. Por cierto, y valga la aclaración, la Constitución Política del Estado en ningún momento habla de poderes. Son órganos de poder. No hay un poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, no. Lo que hay es un órgano ejecutivo, órgano judicial, órgano electoral y en sí son los órganos que están constituidos en la Constitución Política del Estado. Pero sí son órganos de poder, ¿no? Que es diferente poderes, no es el poder siempre va a residir en el pueblo. El único titular del poder es el pueblo. Los órganos son para ejercicio del poder. Ahora bien,
Los órganos del poder público, ya sea ejecutivo, legislativo, judicial o electoral, los cuatro órganos del poder público están supeditadas o están limitadas por la Constitución Política del Estado. Hay una institución que controla a estos órganos del poder y esto es el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la justicia constitucional. La justicia constitucional es una justicia completamente independiente del órgano judicial porque es la justicia por la que se protege la integridad de los derechos fundamentales y también se protege el texto, es decir, la Constitución Política del Estado. En ese entendido, el Tribunal Constitucional, el artículo 203 de la Constitución Política del Estado, dice que los pronunciamientos, los fallos, las resoluciones del Tribunal Constitucional tienen carácter vinculante y son de cumplimiento obligatorio. Dicho esto, diremos entonces que el accionar de los órganos del poder público, ya sea el accionar del órgano ejecutivo, del órgano legislativo o del órgano electoral o del órgano judicial, siempre van a estar controlados por la Constitución, es decir, por el Tribunal Constitucional. Si existe un pronunciamiento de esta instancia del Tribunal Constitucional Plurinacional y en ese pronunciamiento se establecen reglas, subreglas, interpretaciones de ciertas normas, a esa interpretación, a ese criterio, a esa doctrina que genera el Tribunal Constitucional, tienen que vincularse los órganos del poder público. Solo así se puede entender la vinculatoriedad de las sentencias constitucionales. Ahora bien, ya entrando en la parte que a nosotros nos interesa, ustedes saben muy bien que, como dijimos a un principio, en un Estado democrático existe una jerarquía y un sistema claramente determinado y sistemáticamente desarrollado de las normas. Es decir, en un Estado democrático de derecho hay un sistema normativo que está regido por una norma que es la norma suprema del ordenamiento jurídico. Y a la luz del artículo 410 en su parágrafo segundo, nosotros hemos dicho que la Constitución Política del Estado es la norma fundamental. Ahora bien, la Constitución Política del Estado siempre va a ser una norma de carácter general, es decir, una norma marco. Posterior a ello, es decir, después de esta norma, después de la Constitución Política del Estado, lo que va a existir son leyes nacionales, es decir, leyes del nivel central del Estado y leyes de las entidades territoriales autónomas. Pero estas leyes necesariamente tendrán que subordinarse a lo que dice la Constitución Política del Estado, porque al fin de cuentas lo que las leyes hacen es desarrollar lo que está en la Constitución Política del Estado. Ahora bien, cuando nosotros leímos el artículo 232 de la Constitución Política del Estado, que habla de las servidoras públicas y servidores públicos, tendremos que entender que eso es el marco normativo, es el marco constitucional. Pero este marco constitucional está desarrollado ampliamente por dos leyes fundamentales, que en este caso es la Ley 1178 y el Decreto Supremo 23318-A de 3 de noviembre de 1902. Eso quiere decir que hay un marco constitucional de cuyo marco no puede salirse estas dos leyes. La Ley de Administración y Control Gubernamental es una ley bastante compleja, por cierto. Tiene por objeto regular los sistemas de administración y de control de los recursos del Estado y su relación con los sistemas nacionales de planificación e inversión. ¿Cuál es el objeto de esto? Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos
para el cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, los programas, la prestación de servicios y los proyectos del sector público. Eso determina el artículo 1 de la Ley 1178. Pero también, en esa misma línea, el objeto es disponer de una información útil, oportuna y confiable, asegurando la razonabilidad de los informes y estados financieros. Como tercer punto, tendremos como objeto lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuman plena responsabilidad por sus actos, rindiendo cuentas no solo de los objetivos a que se destinaron los recursos públicos que lo fueron confiados, sino también de la forma y los resultados de su aplicación. Eso es lo que dice esta disposición legal. Y por último, desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el manejo incorrecto de los recursos del Estado. A partir de esta disposición legal, diremos entonces que los servidores públicos son realmente, como su nombre lo dice, servidores de la población, si diremos así, que circunstancialmente administran los recursos públicos. Y para la administración de estos recursos públicos, para una eficiente administración de estos recursos públicos, es que el legislador ha establecido normas, ha establecido responsabilidades. Ahora bien, en el marco de esta ley, existen fundamentalmente tres sistemas que son regulados por esta ley. Uno, para programar y organizar las actividades. El segundo, para ejecutar las actividades programadas. Y tercero, para controlar la gestión del sector público. Y esto a su vez van a tener sus subsistemas, ¿no? Además de estos tres, por ejemplo, el sistema para programar y organizar las actividades estará a su vez integrado por los tres subsistemas de programación de operaciones, organización administrativa, presupuesto. Y en el segundo rango, para ejecutar las actividades programadas, estará pues conformado por la administración del personal, administración de bienes y servicios, tesorería y crédito público, contabilidad integrada, y finalmente, para controlar la gestión del sector público, integrado por el sistema de control gubernamental, integrado por el control interno y el control externo posterior. En este entendido, como ustedes podrán entender, este desarrollo normativo que parte de la Constitución Política del Estado únicamente tiene, es decir, entre los objetivos y entre uno de los objetivos principales es de un manejo eficiente de los recursos públicos. Ahora bien, del ejercicio de la función pública. También diremos que en el ejercicio de la función pública, también diremos que existen responsabilidades las que van a emerger del ejercicio de la función pública. Pero además, antes de las responsabilidades, es muy importante que nosotros conozcamos un servidor público debe desempeñar sus funciones con ciertas características, ¿no? Es decir, orientado, además de los principios establecidos en la Constitución Política del Estado, en el artículo 232, también debe orientar sus actos a los principios de eficacia, economía, eficiencia, transparencia, licitud. Estos principios van a buscar optimizar el adecuado recurso es decir, el adecuado uso de los recursos públicos. El incumplimiento a estos principios, y valga la aclaración aquí, el incumplimiento a estos recursos genera responsabilidades. En el marco de la Ley 1178 y su decreto reglamentario, el Decreto Supremo 23318, vamos a conocer por lo menos 4 tipos de responsabilidades, ¿no? Unas responsabilidades de carácter ejecutivo, administrativo, civil o penal. Sin embargo, para ir profundizando
estos aspectos, me gustaría... No sé si me escuchan, creo que tengo alguna interferencia. No sé si me escuchan, por favor. Está bien. No sé si me escuchan, por favor. Se le escucha, doctor. Se le Perfecto. escuchamos perfectamente, doctor. Muy bien. Le escuchamos. Había alguna interferencia por ahí. Y como decíamos entonces, los principios de eficacia, economía, eficiencia, transparencia y licitud son los principios que van a marcar el comportamiento de los servidores públicos. Y la infracción o en el momento en que nosotros nos apartamos de estos principios, vamos a generar las responsabilidades. Las responsabilidades van a ser de tipo ejecutivo, van a ser de tipo administrativo, civil o penal. Ahora bien, para nosotros es importante. Ya te voy a avisar, hermano, te voy a avisar. ¿Hay alguna? Por favor, no sé si creo que hay una interferencia. Voy a pedir que por favor desactiven sus micrófonos, por favor, para que vayamos avanzando. Ya vamos a ir terminando porque vamos a ser muy breves Vamos a ser muy breves en nuestra presentación, como dijimos a un principio, y espero que se esté entendiendo hasta ahora. De ley SAFO son 78. Ahora sí, vamos a aquí obtener un pequeño material. A nosotros, a los servidores públicos, lo que nos interesa es conocer cuándo yo puedo ser pasible a las responsabilidades, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros, o por lo menos decíamos que el apartamiento de ciertos principios o pautas establecidas en la normativa vigente van a acarrear las responsabilidades. El artículo 3 del Decreto Supremo 23318 señala que en su primer parágrafo el servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones, como decíamos, con eficacia, con economía, con transparencia y todos los otros principios que ya habíamos mencionado, ¿ya? Ahora, también señala en ese mismo artículo, los servidores públicos responderán en el ejercicio de sus funciones, todos ante sus superiores jerárquicos hasta el máximo ejecutivo por conducto regular. También señala en el inciso B los máximos ejecutivos ante los titulares de las entidades que ejercen tuición hasta la cabeza del sector en secuencia jerárquica. Los titulares de estas, según la ley ante el Poder Legislativo, los consejos municipales o la máxima representación universitaria, todos ellos ante la sociedad. Es decir, en el ejercicio de la función pública es insoslayable la responsabilidad, como se habrán dado cuenta. Y valga la aclaración, esta ley habla efectivamente del poder legislativo, pero en el marco de la Constitución Política del Estado, que es vigente desde el año 2009, no se habla ya más de un poder legislativo, sino órgano legislativo, porque son órganos del poder público. Ahora bien, la ley, es decir, el Decreto Supremo 23318 desarrolla y establece con claridad cuándo se habla de eficacia, cuándo se habla de economía y cuándo se habla de eficiencia, transparencia y licitud de los actos. Pero son estos los principios cuyo quebrantamiento, como dijimos hace un momento, que van a generar las responsabilidades. Es importante aclarar que las responsabilidades, por ejemplo, pueden ser conocidas. El artículo 11 habla de la unidad legal pertinente
Y es importante señalar que en su primera, en su numeral, es decir, en el apartado A dice la unidad jurídica de la respectiva entidad cuando se trate de una auditoría contratada por esta o practicada por su unidad de auditoría interna, siempre y cuando en sus resultados no estén involucradas sus autoridades o miembros de dichas unidades. Como se habrán dado cuenta, en el diseño, es decir, en la estructura o en el sistema de organización que nosotros vamos a conocer, hay unidades especializadas para establecer las responsabilidades y generalmente van a ser las unidades de auditoría que seguramente inicialmente conocerán el asunto, las autoridades sumariante y la parte legal en la que se va a establecer las responsabilidades. Y en función a cada situación, pues se iniciarán las acciones legales que correspondan. Si se amerita una responsabilidad administrativa, se iniciará el proceso administrativo correspondiente. Si hay pérdidas económicas, pues se iniciará la responsabilidad, es decir, las acciones civiles. Pero si va más allá, hubiese un daño económico al Estado, pues también se iniciarán las acciones penales correspondientes en función a las responsabilidades es decir, en función a los resultados de un análisis por parte de estas autoridades. En este entendido, entonces, nosotros concluiremos que en el marco de estas dos disposiciones normativas, las responsabilidades son insoslayables. No vamos a poder escapar de estas responsabilidades. En este entendido, lo que cada servidor público debe conocer es los principios y las disposiciones normativas de cada entidad. Es decir, por ejemplo, hablando de los ministerios o bien hablando de un gobierno autónomo municipal, tienen sus propias normas y ahí establecen las funciones, las atribuciones, sus obligaciones como servidor público. En el momento en que se aparte de esas disposiciones reguladas por ley, pues estaremos frente a una responsabilidad y se activarán los procesos correspondientes. Cuando se habla de indicios de responsabilidad, eso es muy importante para nosotros. Se habla de un indicio de responsabilidad y a la luz del artículo 33 de este decreto supremo diremos que si durante, dice esta norma, si durante la substanciación del proceso la autoridad encargada de su trámite advirtiese indicios de responsabilidad civil o penal, remitirá testimonio o copia legalizada de todo lo actuado a la unidad legal pertinente para efectos de lo dispuesto en el artículo 35 de la ley 1178, sin que esto signifique suspensión del proceso administrativo. Es importante aclarar este punto, ¿no? Cuando se advierte una irregularidad emergente de un proceso de fiscalización o de cualquier otra fuente, lo primero que van a conocer estos aspectos son las autoridades sumariantes y se va a aperturar el proceso administrativo. Pero lo que está diciendo esta disposición es que si en ese análisis, que si en el desarrollo de este proceso se advierten indicios de responsabilidad civil o penal, tiene que remitirse, dice, urgentemente a la unidad legal para que esta unidad legal inicie las acciones correspondientes. Es ahí que la unidad legal de una entidad es muy importante porque es la que prácticamente resguarda los intereses del Estado desde esa institución que puede ser, por ejemplo, una entidad territorial autónoma, ¿no? Entonces, ¿por qué se dice indicios de responsabilidad civil o penal? Indicios es porque solamente tenemos uno u otro vestigio de que pudiese existir una responsabilidad, ya sea un daño económico al Estado, ya sea pérdidas de dinero. Entonces, no es un juzgamiento como tal, pero esta autoridad ya advierte que puede existir este tipo de situaciones que serán dilucidadas con mayor detenimiento ante la autoridad competente. Ahora, también es importante
conocer que las responsabilidades prescriben más que todo las responsabilidades administrativas. Es importante conocer esto porque a la luz de la Constitución Política del Estado, los delitos cometidos en contra de los intereses del Estado que afecten a la economía del Estado, dice que son imprescriptibles. Pero los delitos, por ejemplo, que hay una gradación en el Código Procesal, en el Código de Procedimiento Penal, de acuerdo a la cuantía de la pena van a prescribir, pero los derechos que vinculen, es decir, que afecten los intereses del Estado, van a ser imprescriptibles. El Tribunal Constitucional ha desarrollado en diferentes sentencias constitucionales cómo debe ser interpretado cuando hay daño económico al Estado y se entiende que no existe la prescripción en este tipo de delitos. Pero tratándose de responsabilidades administrativas, generalmente estos van a concluir, ya sea la responsabilidad ejecutiva o administrativa, estos van a prescribir en el plazo de 2 años. ¿Cuál es la esencia de la prescripción? Y yo quisiera también abordar este punto. La esencia de la prescripción parte del principio de seguridad jurídica. Eso quiere decir que si yo, como servidor público, he ceñido mis actos a los principios que me marcan la Constitución Política del Estado y las leyes, no puedo de manera indefinida e indeterminada estar en la incertidumbre de que si en algo me hubiese equivocado, no puedo vivir toda mi vida con esa incertidumbre. El Estado tiene que otorgarme seguridad jurídica. Ahí es donde opera la prescripción como una garantía de la seguridad jurídica, porque en esencia lo que va a hacer es que el sujeto, la persona o el administrado tenga la certeza de que si en 2 años el Estado no acciona, no activa su poder punitivo administrativo, entonces no más adelante, en 3, 4 años, ya no lo podrá hacer. Lo que es diferente en los plazos, en las responsabilidades civil y penal. Ahora bien, es importante conocer quién determina ¿o quién puede dictaminar la responsabilidad? Hablemos ahora un poco de la responsabilidad ejecutiva. La ley dice que la Contraloría General del Estado, llamado así ahora, antes llamada Contraloría General de la República, es la instancia que debe, la única instancia que debe dictaminar las responsabilidades ejecutivas. Entonces, como ustedes verán, hay un sistema claramente definido e identificado en nuestra normativa que distribuye las competencias y atribuciones. Por ejemplo, decíamos aquí, tratándose de una responsabilidad de carácter ejecutiva, la Contraloría General del Estado es la instancia que deberá determinar esto. Ahora, la responsabilidad civil tiene una naturaleza diferente. La responsabilidad civil emerge del daño al Estado siempre que sea valuable en dinero. Si no hay daño, es decir, si el daño que se le ocasiona al Estado no es valuable en dinero, no se habla de responsabilidad civil. Esto, ¿quién lo determina? Siempre va a ser determinado por una autoridad judicial, porque para esto existen las autoridades jurisdiccionales y las unidades legales de las entidades territoriales autónomas o de las entidades públicas tienen la obligación de acudir a la autoridad judicial a efectos de resguardar el patrimonio, que en este caso no es de una persona, sino es el patrimonio del Estado. Y hablando de la responsabilidad penal, su naturaleza fundamentalmente radica en que el artículo 60 dice que hay responsabilidad penal cuando la acción u omisión del servidor público o de las partes se encuentre tipificado como delito en el Código Penal. Ahora, hay una cosa que es importante conocer aquí. Las normas se infringen por acción o por omisión. Eso dice, por lo menos, eso es el principio general. Tratándose de la Constitución Política del Estado, la Constitución Política del Estado, o en todo caso las leyes, pueden ser infringidas cuando uno hace lo que la ley prohíbe hacer.
o cuando uno deja de hacer lo que la ley manda hacer. Ahí entra el aspecto de la acción u omisión. Se genera responsabilidad del servidor público por haber ejecutado un acto que no estaba permitido por ley o por haber dejado de hacer un acto que la ley impone hacer o ejecutarlo. Entonces, como ustedes se habrán dado cuenta, las responsabilidades nacen ya sea porque tú dejas de hacer algo que la Constitución o la ley te manda hacer, o bien porque haces lo que te prohíben hacer, ¿no? Entonces, de uno u otro lado, igual se genera la responsabilidad. Pero por último, también nosotros vamos a mencionar la naturaleza de la responsabilidad administrativa. Y en el marco de la Ley 1178, la responsabilidad administrativa va a emerger de la contravención del ordenamiento jurídico administrativo y de las normas, dice la ley, que regulan la conducta del servidor público. Existe un manual, existen los reglamentos y cada institución o cada, por ejemplo, cada ministerio, cada entidad territorial autónoma tendrá una ley, un reglamento, un manual de funciones, cualquiera sea la disposición normativa. El incumplimiento de estas disposiciones va a generar la responsabilidad administrativa, porque estas normas son aspectos o van a marcar la conducta del servidor público. Y en el momento en que se aparten de estas normas, de estas previsiones, se va a generar la responsabilidad administrativa. Ahora bien, suscitada, es decir, advertida la responsabilidad administrativa, se van a aperturar los procesos administrativos hasta establecer una sanción administrativa si corresponde, o bien para absolver de responsabilidad también, ¿no? En materia administrativa no se maneja tanto no se maneja el término de tipificación, sino son contravenciones. Eso es en materia administrativa. Dicho esto, yo quiero concluir esta intervención así de la manera más breve y pues quiero decirles que estoy muy agradecido por participar en esta conferencia, en esta charla que ha organizado la Universidad de Alto, y con esto yo estaría terminando mi intervención. Si hay alguna pregunta antes de cerrarlo, podría absolver. Y si no, pues estoy muy agradecido con cada uno de ustedes por esta breve participación que hemos tenido. ¿Tenemos alguna pregunta? Porque ya ha dicho todo. Muy bien. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su participación y mil disculpas por la hora, pues creo que estamos ya un poco tarde. Les deseo un buen fin de semana a cada uno de ustedes y reitero mis agradecimientos. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Gracias a usted. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.